Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Un servidor, Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iniciar con esta nota, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que se puedan enterar más ahora de las ocurrencias que tiene Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, y como aquí podemos observar, hasta en la misma página dieron a conocer esta participación que iba a tener en un seminario sobre la violencia y paz. ¿Cuál era el tema, señores? ¿Cómo lo ven? Ahora resulta ser que Lorenzo Córdoba acusa a las redes sociales de difundir las mentiras y discursos de odio. Tal pareciera que quiere atacar en cierta forma, pues las cosas que dice nuestro presidente. Hemos dicho y hemos escuchado cómo las benditas redes sociales ahora sí que desnudan todas estas realidades que se han vivido por parte de estas gentes, de estos partidos, de esta oposición y sobre todo de los malos manejos que han tenido. Pero tal parece que el señor lo quiere ahora desvirtuar diciendo que las redes sociales son los que difunden discursos de odio. ¿Por qué no dice mejor que los que hacen o difunden mentiras y discursos de odio? Pues hemos visto que han sido los medios de comunicación ya acostumbrados, no las redes sociales. ¿Cómo lo ven? Las redes sociales del odio en México. Así es como hacía su participación el día de hoy Lorenzo Córdoba, en donde tiene la idea, como dice aquí, de cara a la polarización que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Lo que está en juego es la defensa del espacio público, propio de las democracias, como un lugar donde tiene cabida todas las posturas para que interactúen respetuosamente entre sí. Ahorita les voy a presentar parte de ello, pero aquí la verdad, ¿cómo lo ven ustedes? Ahora resulta ser que las redes sociales son las que fomentan el odio y sobre todo diciendo que puede ser algo contraproducente para estas elecciones que vienen. Tal parece que tiene miedo que ahora sí, como ya hemos visto, las redes sociales lo desnuden y saquen toda la red de, ahora sí que mentiras, corrupción que hacen estas personas. ¿Por qué no dice lo mismo del PRIAN-RD? ¿Por qué no lo censuran a ellos? Y hemos visto cómo acostumbrados todos estos, ya sea diputados, senadores, a difundir nada más odio entre sus seguidores, entre la gente que los sigue y todos estos medios de comunicación también. Fíjense ustedes. Vean esto a continuación porque me llamó muchísimo la atención. Ahorita les voy a presentar algunos de los comentarios que hicieron las personas ante este acontecimiento, o mejor dicho, esta participación que tuvo Lorenzo Córdoba. Pero vean ustedes que la gente ya no soporta ahora sí que a este señor. Carecer de ética, honestidad y ser parte de muchos fraudes es algo por lo que deberías de irte, miserable corrupto. No se te ocurra querer hacer fraude porque millones lo vamos a estar vigilando. Efectivamente, fíjense ustedes ahí está el detalle. Sabemos que ahorita con las redes sociales todo se hace viral, sobre todo en estas elecciones que van a haber. Pues yo también en reiteradas ocasiones lo he dicho. Ahora sí que el voto debe ser secreto, debe ser algo tuyo, pero si estamos viendo que hay fraude o vemos algunas irregularidades, pues hay que también nosotros tenemos esta herramienta de poder subirlo y exponer lo que está sucediendo. Pero tal parece que el señor ahora resulta, mejor dicho, queriéndose ahora sí que defender, ahora comentando que las redes sociales son las que difunden mentiras, que son las que difunden el odio, cuando hemos visto que son otras personas que lo hacen. De cara a la polarización, polariza definitivamente, debes dejar el instituto, no cuentas con la ética y la neutralidad necesaria para seguir en él. Lo dice el que intenta censurar al presidente y a Morena, pero al PRIAN no le hace absolutamente nada. En fin, la hipocresía. Vean ustedes nada más. Busquen el concepto de polarización y dejen de decir tonteras. Usen el internet para cultivarse. Otro de los comentarios que le dicen. No es polarización, es un grito desesperado. Lencho Córdoba, vete del INE. ¿Cómo puedes hablar de polarización cuando tu persona y actuar en el INE se han caracterizado por por una constante parcialidad entre los actos de corrupción del prianato? Que tú no censuras, que apoyas con tu actitud.
Entonces, lo que digas es irrelevante. Más bien es una ofensa a México. Fíjense ustedes nada más. Así es como están estos dos señores. Ya la gente, la verdad, no soporta corrupción en el INE. ¿Cómo va a garantizar elecciones limpias y transparentes si permiten la corrupción en su interior? El instituto es tendencioso a favor del PRIAN-RD, director del INE investigado por el contrato millonario por dichas taquizas. Ese tema también ya lo habíamos presentado. Sin embargo, fíjense ustedes, nada más. Obviamente las personas también dando su punto de vista. Señor Lorenzo Córdoba, en lugar de andar hablando de que pueda haber violencia en las elecciones de 2021, mejor debería proponer que en precampañas y campañas los mítines políticos deben realizarse con estricto apego a las medidas preventivas para el COVID-19. Y aquí otro comentario también. Pareciera que el señor Lorenzo Córdoba, con sus declaraciones, incita a la violencia en las próximas elecciones. Todo hace menos poner en orden para respetar los comicios. Es increíble que lleven años en el ramo electoral y no aprendan nada. Así estará el INE. Más bien pareciera que solo está advirtiendo cuál será la forma política de los de Sí por México. Claudito 2, los X González, Claudio X González anda muy ardido y se nota que lo billeterá mejor. Exactamente, por ahí va todo. Saludos amigos, Martín le comentan de igual forma. Pues señores, así es como la gente pues comenta respecto a estas palabras que dio a conocer Lorenzo Córdoba. Vean ustedes, ahora todo es culpa de las benditas redes sociales. La democracia vive un momento de tensiones intrínsecas y de desafíos inéditos. La polarización, la desinformación y las tentaciones autoritarias confluyen con el comprensible descontento derivado de una serie de políticas públicas que no han resuelto la histórica deuda social con amplísimos sectores de la población que viven en condiciones inaceptables de pobreza, ni la oceánica desigualdad que atraviesa todos los ámbitos de la convivencia pública y privada. El terreno, pues, es fértil para que ese descontento, tarde o temprano, recibiendo los estímulos adecuados, se convierte en ira, en odio y eventualmente en fanatismo. Hoy, las democracias enfrentan fenómenos complejos que, si bien no son nuevos, sí se ven potenciados y exacerbados por la velocidad con la que hoy circulan las opiniones y la información, por cierto, no siempre real y no siempre verificada, en el debate público. Uno de esos fenómenos, de los que históricamente se han nutrido las expresiones antidemocráticas, es precisamente la polarización, que no es, y hay que ser claros, como erróneamente parecen entender algunos, como la división de una sociedad a mitades precisas, 50-50, sino la diferenciación de las posturas existentes en una sociedad en una lógica binaria. Buenos o malos, amigos enemigos, progresistas reaccionarios, etc. Una lógica binaria que divide al mundo en dos bandos. Nosotros, que siempre, por cierto, el nosotros siempre conlleva las características positivas, y ustedes, los otros, que por el contrario encarnan las características negativas. La polarización no es un fenómeno neutral, descriptivo y objetivo de la sociedad, sino que es la negación de la pluralidad y la diversidad que inevitablemente caracterizan a las sociedades complejas como son las sociedades modernas. La polarización se nutre pues de la intolerancia y de la negación del pluralismo como diversidad que convive y se recrea pacíficamente y se funda en la reducción en dos bandos claramente distinguidos e irreconciliables entre sí. Todos los experimentos totalitarios del mundo moderno, ya lo mencionaba Ana Cristina, todos sin excepción, se fundan y se han fundado en una concepción polarizada y en un discurso polarizador de la sociedad y, en consecuencia, de la negación del pluralismo y del reconocimiento a la diversidad, a los que ven, como lo hacía Carl Schmitt, que no casualmente terminó siendo ideólogo del nazismo, como un perverso intento de diluir la verdadera esencia de la política, ese pluralismo. Schmitt no es casual que fue el autor de la distinción entre amigo y enemigo como la esencia de la política y en consecuencia la confrontación entre estos. Para los polarizadores, el pluralismo es la disolución de la política, es un engaño. Por eso la polarización está estrechamente vinculada con los llamados discursos de odio, que son aquellas expresiones públicas, en esto quiero subrayar el público, que tienen el propósito de generar una animadversión, esta también pública,
en contra de un grupo de personas o en contra de una persona en particular, descalificándola con razones o sin ellas, mintiendo o no, con un propósito específico. Alimentar un sentimiento de rechazo, repudio y negación de esa persona o de ese grupo por considerarlo ya sea peligroso, nocivo, pernicioso o simple y sencillamente distinto y por ello indeseable. En sus versiones más extremas, el propósito es incluso incitar a la violencia en contra de esa persona o de ese grupo de personas en virtud de resultar justamente indeseable. Es importante resaltar que cuando hablamos de discurso de odio, no estamos hablando de algo que se produzca y se recree en el ámbito privado. En ese sentido, no se trata de un sentimiento interno que se procesa de manera íntima o cerrada, sino que por el contrario, tiene el propósito expreso y explícito de externarse públicamente para provocar en otras personas reacciones en contra de quien está dirigido. No es casual que la expresión provenga precisamente del inglés hate speech, es decir, no se trata de un pensamiento íntimo o de un comentario privado, sino un discurso por definición público que tiene el propósito de incitar en otros el odio contra alguna persona o algún grupo de personas que, agregaría, por alguna razón son consideradas diferentes a nosotros y por esa razón indeseables. Hoy, la polarización política que aqueja a las sociedades democráticas se ve alimentada por noticias falsas, prejuicios ideológicos o políticos, un uso poco ético de las tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas plataformas de Internet y de manera particular las redes sociales. Y si no, vale la pena echarle una ojeada al artículo de hoy de Raúl Trejo, Fanáticos en Línea y en el Capitolio, en donde, a propósito del papel que las redes sociales han tenido en el crecimiento y propagación de esta secta alucinante denominada QAnon, que hoy sabemos fue una de las principales promotoras, digamos, del asalto al Capitolio. Seamos claros, la polarización no es un fenómeno nuevo. Ha acompañado a la política ancestralmente y ni siquiera ha sido ajena a la democracia, como lo demuestra, por cierto, la confrontación que seguramente veremos durante las campañas electorales de este año. Sobre todo, cuando se trata de cargos unipersonales, cuando los que están en disputa, es normal que las posturas políticas tiendan naturalmente a polarizarse. Sin embargo, lo que hoy resulta preocupante es que está siendo esta polarización frecuentemente potenciada por un valor abiertamente antidemocrático, la intolerancia. Y hay que decirlo sin ambajes, el uso de medios de comunicación, en particular las redes sociales, para difundir medias verdades o mentiras absolutas, para crear campañas de desprestigio en contra de personajes de la vida pública, para generar contextos de confrontación exacerbada o, en el peor de los casos, para difundir discursos de odio llamados a la violencia, son fenómenos que representan graves amenazas a la democracia tal y como la conocemos. Por desgracia, sobran ejemplos de ello, y uno muy palpable lo acabamos de presenciar el miércoles 6 de enero pasado en Estados Unidos, donde una serie de recurrentes, eso hay que subrayarlo, no hay que olvidarlo, no es un evento fortuito, una serie de recurrentes expresiones de confrontación y descalificación de vastos sectores de la población o de posturas políticas, de reiterados discursos de odio, de tolerancia incluso frente a la exaltación de actitudes de intolerancia y de constantes verdades alternativas, que hace años han venido alimentando y exacerbando la polarización de la sociedad norteamericana, dieron pie a un ataque directo a una de las democracias más antiguas y consolidadas a partir de una flagrante mentira, la de un supuesto fraude electoral. Lo ocurrido en el asalto al Capitolio, estoy terminando, Sergio, es una llamada de atención para todo el mundo. Cuando la intolerancia y el discurso que divide, descalifica y estigmatiza a quien no piensa como uno prevalecen, la democracia se pone en riesgo y se legitima la violencia, que es la negación, no hay que olvidarlo, de la democracia misma. Lo ocurrido en estos días es un triste y lamentable recordatorio de algunos eventos que constituyeron algunas de las peores experiencias de la humanidad durante el siglo pasado, de democracias que se erosionaron desde sus mismas entrañas. Se trata, pues, de la enésima advertencia clara y contundente de que a la democracia o se le cuida o se agota, y se nos puede esfumar entre las manos de una manera mucho más sencilla y no por ello menos dolorosa de lo que podríamos suponer. Termino. Reflexionar sobre lo anterior no es hoy un mero ejercicio intelectual. Lo ocurrido en Estados Unidos nos debe llevar a una seria reflexión sobre las consecuencias concretas que la polarización, la intolerancia y los discursos de odio están provocando en términos disruptivos para la convivencia democrática en el mundo. Y no se trata, lamentablemente, de un hecho o de hechos que no sean ajenos. En este año, 2021, México se encamina a la elección más grande y compleja de la historia.
Por eso es indispensable insistir en que va a depender del compromiso de todas las fuerzas políticas, de todos los actores políticos, de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, de los medios de comunicación, de los usuarios de redes sociales, de las autoridades electorales y desde luego del conjunto de ciudadanas y ciudadanos, el que nuevamente podamos ir a las urnas y renovar nuestros poderes públicos de manera pacífica, civilizada y democrática. La democracia, vale la pena insistir en ello, es obra y por lo tanto patrimonio de todas y todos. Y a todas y todos nos corresponde en consecuencia cuidarla y recrearla. Pues bueno, ahí ustedes pudieron escuchar. Esas son las palabras ahora de Lorenzo Córdoba. Pues aquí me despido, señores. Vean ustedes aquí con unas imágenes que les voy a pasar, en donde la gente, y les vuelvo a reiterar, ya no soporta a este señor y pide que sea destituido de su cargo. Vean ustedes. Señores, sin más por el momento, espero que la información haya sido de su agrado. Si es así, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se enteren de lo acontecido, porque ahora resulta ser que todo es culpa de las benditas redes sociales. Señores, nos estamos viendo en otra misión y recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Hasta luego.